cliente de MAT Soluciones Ambientales. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia en la gestión integral de residuos, tanto de industria como residuos de construcción y demolición, y en el acompañamiento a todos los proyectos. Te cedo la palabra. Gracias, Kate. Buenos días a todos. Buenos días, Kate. Buenos Muchas días. gracias por acompañarme en este webinar, que es algo que estábamos esperando todos con aclaraciones que hay en estas modificaciones de la resolución 1257. Mi nombre es Cristela Bella. Soy líder estratégica en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con una experiencia de aproximadamente de 10 años en obras de construcción, haciendo todo lo que es este tema de la gestión integral de residuos, manejo interno, manejo externo, implementación de programas de manejo ambiental en las obras de construcción. Y de verdad agradecemos mucho a ustedes la acogida que se ha tenido a este webinar de las modificaciones de la resolución 1257, entrada en vigencia el 23 de noviembre del año 2021. Y esperamos podamos aclarar muchas de las dudas que ustedes tienen frente a esta resolución. Hay muchas ambigüedades que nosotras conocemos en el análisis que se le hizo a la norma. Hemos identificado varias cosas que la idea es, si no lo podemos aclarar, que las preguntas puntuales que ustedes tengan de casos en sus proyectos nos las hagan llegar, bien sea por chat con los datos o un correo electrónico, para irnos conectando con ustedes y poder aclarar estas dudas que tienen, pues, en lo que se nos venga presentando durante la presentación de nuestro webinar. Entonces, yo creo, Kate, que démosle inicio a nuestro contenido. Antes de iniciar con el contenido, queremos recordarles que por chat, la ingeniera Vanessa Páez, que muchos de ustedes conocen, nos va a estar apoyando con la resolución de preguntas que tengan por este medio. Por la cantidad de personas que tenemos conectadas en los diferentes canales, no vamos a dar un espacio de preguntas abiertas, pero sí las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación por nuestro chat. ¿Listo? Iniciamos entonces dándole un poco de contexto a los residuos, que nos enfoca todo el tema de la normativa nacional. En este caso hablamos del término conocido como RCD. ¿Y qué es un RCD? Probablemente la mayoría de las personas que están conectadas hoy viéndonos saben a qué se refiere este término, pero queremos contextualizarlos a todos. Entonces, el RCD es el residuo de construcción y demolición, son los residuos provenientes de los procesos de construcción. No solamente hablamos de los residuos pétreos, Cris, como lo conocemos comúnmente como escombros, sino aquí englobamos todos los residuos que se generan. Tenemos residuos aprovechables, residuos peligrosos, residuos especiales. Todos los residuos que se generan en un proceso de construcción se catalogan como RCDs, y en enfoque a la generación de estos residuos es que vamos a hablar el día de hoy. Así es, Kate, y gracias por tu aclaración, porque de aquí se desprende algo muy importante, y es hablar sobre la norma que finalmente se modificó, que es la 472 del año 2017. Hablábamos desde el año 1994 por medio de la resolución 541 sobre básicamente un proceso lineal en residuos de construcción y demolición en las obras. Se hablaba de un punto de acopio básico que debía tener una obra de construcción, un transporte de los residuos y una disposición final. Así es. Adicional a eso, teníamos contemplado solamente 2 grupos de residuos en esta resolución, que era lo que más llamamos ahorita escombros y tierras de excavación. Y creo que al tener estos conceptos dentro de esta resolución, daba cabida totalmente a la 417 del año, a la 472, disculpen, del año 2017, porque en esta resolución ya se empieza a hablar de cosas muy importantes, como lo es el aprovechamiento, la separación en puntos de acopio, gestores externos regulados por entes ambientales e inclusive por entes municipales, Kate. Ya empezábamos no a hablar solamente de un proceso lineal, sino de un proceso completamente circular, ¿no? Y es entregar esos materiales a un proceso de transformación, y de esta forma darle como una vuelta a este tema de la gestión integral de residuos de construcción y demolición, derogando totalmente la 541, esta 472. Y pues ahorita acá estamos hablando de, la nueva de las nuevas modificaciones que realizó la resolución 1257, entrada en vigencia el 23 de noviembre del 2021. Y acá te cedo la palabra a ti, Kate, para que nos expliques un poquito de qué habla esta resolución 1257. Gracias, Cris. Importante dar esta aclaración para que conozcamos cuál fue la norma que se modificó. Entonces, la 472 se modifica a partir de la resolución 1257 del 2021,
Y esta norma básicamente busca actualizar algunos conceptos, algunas definiciones y promueve el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en diferentes sectores diferentes a la construcción, ¿cierto? Vamos a ver qué se ajusta específicamente en esta norma. Tiene 4 cambios importantes. El primero es que actualiza unas definiciones ya existentes en la resolución 472, como lo son el almacenamiento y el gran generador, y nos incluye nuevos conceptos dentro de esta norma, que es la simbiosis industrial y el receptor. Vamos a hablar más adelante de la importancia que tienen estos nuevos conceptos y el papel importante que juegan en la gestión de los residuos de construcción y demolición. También nos modifica las metas de aprovechamiento, que creo que es el punto que más compete a todos los generadores a nivel nacional para verificar qué porcentaje de meta de aprovechamiento deben cumplir en cada lugar del territorio nacional. Tenemos también que nos amplía las alternativas de aprovechamiento con la inclusión de nuevos actores y por último nos modifica los reportes y los anexos que debemos entregar a las autoridades ambientales entre los diferentes actores que hacemos parte de la cadena de gestión de residuos de construcción y demolición. Estos son los cambios importantes que nos trae la resolución 1257. Y ya para entrar un poco en materia, Cris, quiero que conozcamos cuáles son esos nuevos conceptos que nos trae esta resolución. Así es, Kate, y entrando ya a una de las primeras modificaciones que tiene la resolución 1257, que es lo que tú nos aclarabas ahorita, y aquí abro un paréntesis que más adelante voy a ir argumentando, es, recordemos que la 1257 nos ajusta 2 conceptos de la 472 únicamente e ingresa uno nuevo que hace parte, uno nuevo totalmente de la 1257. Hay un tema acá y es el almacenamiento. En la 472 teníamos un concepto que en realidad la 1257 no ajustó mucho, Kate, porque si tú entras a mirar la norma, habla de un nuevo actor, que es los sitios de acopio temporal. Entonces, tenemos 3 actores en esta modificación que se hizo en cuanto al tema de almacenamiento, que son fuentes fijas, fuentes móviles y ahora estos sitios de acopio temporal, que inclusive en la 472, cuando estaba en vigencia, ya teníamos sitios aprobados que se conocían como centros de transferencia de residuos o se conocía como centros de acopio temporal de materiales. Entonces creo que ese fue el ajuste más relevante que se hizo a este concepto de almacenamiento, seguido de la modificación que se le hizo a gran generador, Kate, que pues acá te escuchamos para que nos expliques un poquito de este ajuste que se hizo. Gracias, Cris. Como lo mencionamos, únicamente se modificaron estos 2 conceptos y en el gran generador se mantienen los lineamientos que nos daba la resolución 472, que es que el gran generador es aquel que requiere licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y que tiene un área construida igual o superior a 2.000 metros cuadrados. Estos lineamientos se mantienen y la modificación que nos da la resolución 1257 es que ahora se incluyen los proyectos que estén únicamente sujetos a licenciamiento ambiental. Y esto es muy positivo, Cris, porque anteriormente los proyectos que estaban únicamente sujetos a un licenciamiento ambiental no se podían como encasillar como ningún actor en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición. Importante que la norma ahora los incluya, ya están dentro del grupo de grandes generadores y tienen que cumplir con los lineamientos que nos da la norma si únicamente están sujetos a un licenciamiento ambiental. Ahora abrimos el tema de los nuevos conceptos. Aquí te doy el paso, Cris, para que nos cuentes un poquito de este nuevo concepto. Gracias, Kate. Y así es, ya aclarando que la resolución 1257 modifica conceptos que ya venían andando en la 472 y que ya trabajábamos bajo esos lineamientos, le da cabida ahora a 2 conceptos que es muy importante tenerlos en cuenta porque de allí analizamos varias cosas en la 1257, Kate. Y uno de estos conceptos es la simbiosis industrial. Básicamente es el concepto que viene de economía circular y es como la vuelta que quiere dar ahorita la autoridad ambiental con la 1257 y es empezar a hablar en eso. Un proceso circular y dejar un poquito de lado este proceso lineal y darle un nuevo aprovechamiento a los residuos. Es básicamente una colaboración entre sectores cuando hablamos de simbiosis industrial. Lo que para mi proceso, para mi actividad, para mi proyecto, ya es un desperdicio en términos de vertimientos, de residuos, de generación de energía. Para otro sector puede ser materia prima en su producción. Entonces, nos da cabida a empezar a mitigar el procesamiento de materias vírgenes desde otros procesos
o desde otros productos finales, y hace como una colaboración entre sectores y da cabida a este gran concepto de simbiosis industrial. Y te doy, Kate, la palabra con respecto al tema de receptor, que vamos a entender que es un actor que nos aprueba totalmente este concepto de simbiosis industrial. Entonces te doy ya la palabra. Gracias, Cris. Este nuevo concepto es muy importante, es un nuevo actor que encontramos en la gestión de los residuos de construcción y demolición que nos permite la resolución 1257 e incluir dentro de nuestros proyectos, que es el receptor. Este tercero receptor puede ser una persona natural o jurídica que sin necesidad de que la gestión de residuos de construcción constituya su actividad principal, puede aprovechar residuos de otros proyectos como materia prima para sus procesos constructivos. Y esto es muy válido, Cris, porque ya dejamos de llevar residuos de construcción a una disposición final, si no se podían aprovechar de pronto en ninguna de las otras opciones que nos da la norma, como plantas de aprovechamiento o llevarlas a puntos limpios. Lo podemos hacer ahora mediante un receptor y estamos, digamos, que dándole un nuevo uso y una reutilización a los diferentes tipos de residuos que generamos. Y aquí, Cris, quiero abrir un paréntesis para mencionar una de las dudas más recurrentes que hemos recibido por todos nuestros canales de la mayoría de nuestros clientes y de los generadores que tenemos en todo el territorio, y es que sí, por ejemplo, tú que estás en Cali, tienes un proyecto de construcción allí y tienes también otro proyecto en Bogotá donde puedas encontrar un receptor. Es viable que si tienes la logística cerrada para traer los residuos desde Cali a Bogotá a un receptor, la autoridad ambiental lo avale, no lo permite. Claro que sí, Kate, y agradezco mucho que traigas esa pregunta, porque es algo que nos preguntan mucho los clientes y que en realidad la norma y la autoridad ambiental no nos aclara muy bien. Desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista en gestión de RCDs, es válido hacerlo. Las autoridades ambientales se regulan bajo los parámetros que emite la máxima autoridad, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y se supone que los mismos lineamientos que tiene una CAR o que tiene una CBC para dar permisos a estos gestores que son tan importantes dentro de la gestión de residuos es la misma. Entonces, dentro, como te digo, dentro de la experiencia que nosotros tenemos, daría cabida a que si yo por una logística cerrada puedo llevar mis residuos a Bogotá y que sean tratados por un gestor que tenga una licencia ambiental de aprovechamiento, es totalmente válido. Y más teniendo en cuenta, Kate, que en la 1257 nos quiere invitar a eso, a llevar siempre nuestros materiales a aprovechamiento, y por eso quiere meter más actores dentro de la cadena que lo hagan. Entonces, es válido para mí. Respondo como a la pregunta que tú me haces desde el punto de vista de especialistas, pero pues faltaría que nos lo aclarara la autoridad ambiental directamente. Claro que sí, Cris, muy válido. Y pues digamos que este webinar también se trata de contar y ver la norma desde nuestra experiencia. Los invitamos nuevamente que si tienen una pregunta específica y que de pronto esta respuesta que hayamos dado no aplica a los procesos internos que tienen ustedes, nos puedan contactar a través de los diferentes canales para tener una asesoría mucho más personalizada. Continuamos, Cris, con los actores que están dentro de esta gestión de residuos, y ahora vamos a revisar dentro de esta nueva norma, la 1257, qué le aplica a los generadores, qué conceptos, qué cambios, qué obligaciones vamos a encontrar allí. Así es, Kate, y aquí le damos el paso a una de las modificaciones que se hizo en el artículo 9 de la 472, que habla sobre los parámetros que se le realiza sobre los parámetros que se realizan a las plantas o a los actores que hacen aprovechamiento. Es importante aclarar acá que lo que se cambió o se modificó en este artículo es que aumentamos un nuevo actor en la cadena, que es el receptor. Entonces, tenemos unos parámetros que ya venían desde la 472 en su artículo, donde nos decía qué tenía que cumplir una planta fija, qué tenía que cumplir una planta móvil, y aquí estamos dándole ahora paso como a nuestro protagonista en esta 1257, que son los receptores. Y acá quiero aclarar algo, Kate, de un paréntesis que yo hacía en las definiciones, y era que tuviésemos en cuenta que la 1257 nos ajustó dos conceptos de la 472, almacenamiento y gran generador.
pero no nos cambió o no nos modificó un concepto muy importante que es de aprovechamiento. Y lo quiero aclarar porque sabemos que muchos de nuestros clientes tienen esta duda con respecto al tema de la reutilización en sitio. Y acá voy a leer qué es aprovechamiento para la 472. Ok, entonces es el proceso que comprende la reutilización, tratamiento y reciclaje de los RCDs con el fin de realizar su reincorporación al ciclo económico. ¿Esto qué quiere decir, Kate? La reutilización sigue siendo un proceso activo dentro de las obras de construcción. Hay que tener en cuenta que más adelante nos habla de un tema de las tierras de excavación que vamos a aclarar en su momento, pero tengamos en cuenta que en materia de residuos de construcción y demolición, la reutilización interna en obras se puede hacer con muchos más residuos. Icopor, polietileno, polisombra, bueno, hay varios residuos que podemos documentar como reutilización en sitio y que no nos cambiaría porque el concepto sigue siendo el mismo y es de reutilización. Exactamente. Esto puede dar como claridad a varias dudas que se han tenido con respecto al tema del aprovechamiento. Otros temas que nos ajusta este artículo por medio de la 1257, Kate, es en sus parágrafos con respecto al cumplimiento de algunos actores. Tenemos el tema de que los receptores deben de cumplir con un punto de acopio en sus instalaciones. Los generadores ya han hecho un trabajo importante de hacer separación de los materiales en sitio y cuando entregan estos residuos a su receptor, ellos deben de tener un punto de acopio separado y señalizado para acopiar estos materiales y luego incluirlo en su proceso de producción. Dos, que es muy importante, al menos con 30 días calendario antes de la gestión del material que se vaya a entregar al receptor, el gran generador debe avisar a la autoridad ambiental este procedimiento que va a realizar. Entonces, hay un anexo dentro de la resolución en donde el gran generador debe avisar con 30 días calendario de anticipación a la entrega del receptor para que la autoridad ambiental de una u otra forma quede informada de la actividad. No nos aclara, Kate, de que tengamos que esperar que la autoridad ambiental nos dé una respuesta o que lo apruebe o no, pero sí nos dice informe. Exactamente, Entonces, únicamente hagámoslo. es informativo. No debemos esperar la aprobación de la autoridad ambiental para poderlo gestionar a través de un tercero receptor, sino que únicamente debemos informarle a la autoridad ambiental 30 días antes de llevar este material con este nuevo actor. Así es, Katy. Y por último, si el aprovechamiento del RCD está asociado a actividades estructurales de uso de materiales de nivelación de terreno, reutilización para relleno, entre otros, el generador tiene que presentar la licencia ambiental o la licencia urbanística o la licencia de construcción de este receptor que va a recibir los RCDs, igual con su reporte o su anexo 30 días calendario antes de entregar el material al receptor. Creo que damos como fin a las modificaciones que tuvo este artículo y pues sigamos con las modificaciones que tuvo la 1257. Claro que sí. Importante también hablar del programa de manejo ambiental de RCDs. Esto ya nos lo decía la 472, que lo deberíamos implementar. Nos habla de los mismos lineamientos que tenía la resolución 472, que es que debemos radicar ante la autoridad ambiental el programa de manejo ambiental de RCDs con 30 días de antelación al inicio de actividades en el proyecto. Igual también nos dice la norma que debemos entregar el reporte de cierre dentro de los 45 días calendarios siguientes a la terminación del proyecto. Estos dos lineamientos ya existían en la resolución 472, pero vamos a revisar las modificaciones importantes que nos traen en cuanto a este tema, la 1257. La 472 nos decía que debíamos hacer un único reporte finalizando toda la gestión del proyecto para darle cierre y cabida con toda la gestión de los RCDs. Ahora nos invita y nos obliga a hacer un reporte trimestral por parte de los generadores y que en la finalización de cada trimestre tenemos 15 días calendario para reportar esta información a la autoridad ambiental. Es decir, que lo que es enero, febrero y marzo del 2022 tenemos plazo de erradicar esta información ante la autoridad ambiental el 15 de abril. Cabe aclarar que esto aplica para el territorio nacional en excepción de Bogotá. Para Bogotá se sigue manteniendo la resolución 01115 y la 932 porque la norma local de Bogotá es mucho más rigurosa en cuanto al tema de las metas de aprovechamiento y la normativa nos dice que si la norma local es más rigurosa, se mantiene y sigue en vigencia.
Para Bogotá, este tema aún no le aplica hasta que las metas de aprovechamiento de la resolución 1257 logren pasar el porcentaje que tenemos con la actual que manejamos en Bogotá. Esto es para los proyectos y las obras de construcción que están por fuera del territorio que comprende Bogotá, que deben implementar este tema de los reportes trimestralmente. Adicional, los proyectos que están únicamente sujetos a un licenciamiento ambiental deben hacer este reporte a través de los famosos ICAS, que son los informes de cumplimiento ambiental, que ya la autoridad que expidió dicha licencia va a definir la periodicidad y cómo es la manera para que ellos entreguen dichos reportes. Y ahora, Cris, entramos en el tema, digamos que más importante de la resolución y que creo que son de las dudas más grandes que hemos recibido de parte de todos nuestros clientes y de parte de todos los generadores que están a nivel nacional, y es el tema de las metas de aprovechamiento, que creo que fue el cambio más significativo que nos trajo dicha resolución. Entonces, para iniciar con el tema de las metas de aprovechamiento, quisimos contextualizarlos un poco con el tema de las categorías, porque es muy ambigua la norma donde nos dice clasifícate dentro de categoría especial 1, 2 y 3 o 4, 5 y 6, pero yo cómo sé en dónde me puedo encajar de acuerdo a lo que me dice la norma. La categoría especial aplica para poblaciones que tengan un número igual o superior a 500.001 habitantes. La categoría 1, 2 y 3 nos habla de que son municipios intermedios que tienen una población estimada entre 20.000 y 500.000 habitantes, y las categorías 4, 5 y 6 hablan de una población de municipios básicos que estén en números inferiores a 10.000 habitantes y 20.000. Esto para que lo tengamos un poquito claro antes de contextualizarlos con el tema de las metas, que allí sí te cedo la palabra, Cris, para que nos acompañes en el tema. Gracias, Kate, y muy válido de verdad la acotación que haces en el tema de las categorías, porque yo creo que en el listado de cosas por hacer cuando iniciamos una obra en el cumplimiento de la resolución 1257 es saberla ubicar según el municipio y la jurisdicción que tenemos en el área. Claro que sí. Entonces, para saber qué categoría debo de cumplir, primero, como primera tarea en mi lista, vaya, ubique su proyecto y con base a eso identifique los porcentajes de las que nos habla ahora la resolución C57. Quiero aquí aclarar, Kate, en cuanto al tema de la 472 del 2017, que me parece muy válido traerlo a alusión, y es para que empecemos a revisar como estos cambios transformacionales que tiene todo el tema de la 1257, y es claro que en la 472 hablábamos de que el porcentaje de aprovechamiento no podía ser inferior al 2% y que se tenía que sacar sobre los materiales usados en obra. Así Entonces, proyectabas todos los materiales que ibas a usar en tu proyecto y de allí sacabas este 2% y según la categoría te decían en qué año entraba en vigencia la normatividad. Ahora vamos a compararlo con los ajustes que se hicieron en la resolución 1257 y que aquí es donde te digo, Kate, que se ve pues una transformación gigante en cuanto al tema de las metas de aprovechamiento, y son varias. Uno, la meta de aprovechamiento ya no se va a proyectar sobre las cantidades de los materiales usados en obra, sino se va a proyectar sobre los residuos de construcción y demolición que se generen en el proyecto. Okay. Nos aclara también que las tierras de excavación no se van a tener en cuenta dentro de esta proyección. Entonces, antes cogíamos por grupo de residuo, proyectábamos según las etapas y según el proceso en nuestro proyecto unas cantidades de materiales de generación, y pues sobre eso ahora, sacando las tierras de excavación, tenemos que hallar nuestro porcentaje. Y ahora los porcentajes son un poco más altos. Tenemos para una categoría especial el 25%, una categoría 1, 2 y 3 el 15% y una categoría 4 y 5, 6 del 5%, que entraría a vigencia a finales del año 2023. Esto es otra aclaración que nos hace la norma CATE y que me parece muy bueno, porque en la 472 no sabíamos si esa entrada a vigencia era cuando iniciara el proyecto o cuando finalizara. Y acá es claro que es el año en que finaliza el proyecto. Entonces ya sabemos que las obras que finalicen en el año 2023 tienen unos porcentajes por cumplir dentro de la categoría y que se va a hacer con base a los residuos de construcción y demolición. Así es. Y otro tema importante es que dependiendo en qué categoría te encuentres, o sea, bueno, digamos para las categorías especiales,
Y de 1, 2 y 3 tenemos las obras en que tienen que cumplir con la resolución 1257 o con la resolución 472. Y acá aclaramos, Kate, que la norma es muy clara cuando nos dice que las obras que iniciaron actividad antes de entrada en vigencia la 1257, o sea, una obra que empezó actividad antes del 23 de noviembre del año 2021 y que finaliza en el año 2022, debe de cumplir con la resolución 472 del año 2017. Pero si tu obra entró en actividad, inició actividades después de entrada en vigencia la resolución 1257, o sea, después del 23 de noviembre del año 2021, debe de cumplir con la resolución 1257, así su proyecto finalice en el año 2022. Okay. Eso es muy válido y pues también ya aclara que para todos los proyectos que finalicen en el año 2023 y de ahí para adelante, el cumplimiento es con las modificaciones que se hace en la resolución 257. Parece muy válido aclararlo acá, Kate, porque es una de las preguntas que tenemos, o sea, una de las grandes preguntas que tenemos con nuestros clientes y las personas que asesoramos, y la norma en esto es muy clara para confirmarnos qué obras tienen que cumplir, qué resolución. Kate, entonces seguimos con qué le aplica a los gestores. Y aquí empezamos con las modificaciones. Claro que sí, Cris. Esta norma también nos ajusta un poquito el cinturón a todos los gestores que estamos implicados en la cadena y en la gestión de los residuos de construcción y demolición. Y es que la 472 nos obligaba a expedir una constancia, un certificado a los generadores reportando los residuos que se habían gestionado. En esta actualización de la 1257 nos indica que ya tenemos un tiempo máximo para entregar este certificado. La 1257 nos indica que tenemos un plazo de 15 días calendario posteriores a la recepción del material para entregar este certificado al generador. Adicional, los gestores hacían un reporte anual a las autoridades ambientales donde le indicaban la cantidad de residuos que gestionaban en el periodo de un año. Ahora, la resolución 1257 también obliga a los gestores a hacer reportes trimestrales, muy similar a los que hacen los generadores, indicando la gestión de los residuos que tuvieron en este periodo. ¿Listo? Súper importante. Y aquí también vamos a hablar un poquito de las obligaciones que tiene este nuevo actor que es el receptor, ya que no necesitamos que esté autorizado por la autoridad ambiental, dependiendo de cada jurisdicción, sino que únicamente con informar ante dicha autoridad ya podemos hacer este intercambio de residuos y aplicar todo el tema de la simbiosis industrial. Para ello, el receptor también debe entregar una constancia al generador que tiene que cumplir con ciertos parámetros. Debe incluir los anexos con la información que nos pide la norma, que es reportar todos los residuos que recepcionó, el aprovechamiento que le dio a cada uno de los residuos, las cantidades recepcionadas y adicional debe entregar registro fotográfico, la fecha indicada de la recepción y adjuntar copia de los permisos que tiene ese proyecto para aprovechar dichos materiales. La constancia que debe expedir el receptor también la debe entregar en un tiempo máximo de 15 días calendario posterior a la recepción de dicho material. ¿Vale? Así es. Perfecto, pues ahora vamos a las modificaciones o a qué le aplica también para el cumplimiento de esta norma a todos los municipios y distritos. Así es, Kate, y uno de los actores también de mayor importancia que se tiene en cuenta en las modificaciones de la resolución 1257 son los municipios y los distritos, y es porque aquí también se ajustaron, se ajustaron y entraron en vigencia nuevas obligaciones a los municipios y son muy interesantes. Las voy a nombrar uno a uno y pues las vamos como explicando. Claro. Entonces, Sí. La primera obligación que la 1257 exige a los municipios y distritos es entrar a ajustar su plan de manejo ambiental de RCDs. Esta obligación también estaba en la 472, así es. Digamos que no es nueva, pero sabemos que con estos ajustes de la 1257, estas modificaciones dan lugar a los programas de manejo ambiental de cualquier municipio, de cualquier distrito. Entonces, es importante traerla acá en las modificaciones de la 1257. En la segunda obligación, ellos podrán generar incentivos para el uso de material reciclaje, para el uso de material proveniente de RCDs, materiales con contenido reciclado, en sus obras públicas e incentivarlos.
Y acá tengo una duda grandísima y que pues también nuestros clientes nos manifiestan, Kate, y es este material con contenido reciclado que me servía para cumplir con el aprovechamiento o con mi meta de aprovechamiento me sumaba, ¿se va a poder tener en cuenta o no? Porque en la resolución 1257 no lo nombra para los municipios y nos deja claro que ellos pueden entrar a incentivar sus obras públicas, pero las obras que venían haciendo una actividad juiciosa de comprar materiales con contenido reciclado, en este caso, ¿suma o no suma? ¿Tú cómo Importante lo que lo ves? menciones, Cris, porque la norma, la 1257, no nos menciona por ningún lado el uso de materiales con contenido reciclado, Así pero es. la 472 sí lo mantiene y de hecho acá en las modificaciones aplicadas a departamentos, municipios y distritos también lo menciona. Así Entonces, es. sería un retroceso que ya la norma nos quitara esa opción de utilizar materiales con contenidos reciclados, porque es algo muy valioso, no solamente para el proyecto, sino para el ambiente, porque estamos dejando de utilizar materias primas vírgenes, estamos dejando de extraer materiales de cantera, afectando los recursos naturales, sino que le estamos dando un nuevo uso con la reutilización de materiales con contenido reciclado. Así Vamos a es. darnos cuenta, Cris, más adelante que en los indicadores que nos piden en los anexos que debemos presentar ante las autoridades y en nuestro programa de manejo ambiental de RCDs, ya no vemos este indicador de cantidad de material con contenido reciclado utilizado en el proyecto. Y esto sí cabe la pena pues decirle al ministerio como, hey, necesitamos que esto se siga manteniendo dentro de la norma porque son procesos que ya venimos avanzando y venimos alentando en cada uno de Ujú. los proyectos para que pues retrocedamos un poco en este tema. Así es, Kate. Además, que lo que vemos con la 1257 es impulsar a los sitios de aprovechamiento de material en que transforme y no se dé una disposición final, Por sino que se supuesto. haga un aprovechamiento. Así que lograr apoyarlos también en comprar este producto final que se genera gracias al uso de RCDs, pues es una actividad que no puede modificarse en la resolución 1257 si se llegase a quitar pues del aprovechamiento interno en obra. Seguimos, Kate, dejamos como la duda y la aclaración desde nuestra experiencia de esta Así es. forma y seguimos con las obligaciones de los municipios. La tercera obligación y que se mantiene es que los municipios permitirán la operación, ellos tienen que identificar las áreas, que inclusive la 472 nos habla de los parámetros para que ellos identifiquen las áreas y no se genere pues un impacto negativo ambientalmente al montar una planta de transformación de RCDs. Entonces ellos nos siguen dando como una licencia ambiental o como un permiso ambiental para estos gestores que quieren montar su proceso de transformación de residuos y poderlo aprovechar. Esto sí Así es es. algo que se capta de la 472 tal cual, pero pues como para darle seguimiento a las obligaciones de los municipios. Y en cuarto lugar, y que es totalmente nueva esta obligación para los municipios, hablamos de ejercer labores de seguimiento y control al manejo de los residuos de construcción y demolición, tomando en consideración las disposiciones de la Ley 1801 del 2016, Kate, y que me parece que es uno de los puntos más positivos que puede tener en el ajuste a los municipios, y es porque ya les están dando este aval de entrar a realizar un seguimiento y un control, bien sea a las obras, bien sea a los gestores. Hay veces sentíamos que de una u otra forma en la autoridad ambiental nos quedábamos cortos con Exacto. entrar a regular y a controlar y a decir, vea, hay una norma sobre la mesa que debemos cumplir y qué bueno que ahora los municipios y distritos también tengan como esta posición y tomar también medidas frente a las personas o frente a las obras que no lo hacen. Claro que sí, Cris. Y aquí en este punto menciona algo muy importante y es que le da esta potestad a los municipios y distritos bajo el Código de Policía. Entonces se nos vuelve un ente regulador, ya digamos que con toda la facultad de imponer multas y sanciones y que no solo la autoridad ambiental sea la responsable de estar controlando y de hacer seguimiento a toda la gestión de RCDs. Entonces es un punto muy válido que aplaudimos con esta modificación de la 257. Así es, Kate. Y seguido con la última obligación que tenemos en los municipios, es que ellos también de forma trimestral deben de avisar a las autoridades, 15 días calendarios después de terminar el trimestre, deben hacer ante las autoridades ambientales, indicar la cantidad y el destino final de los residuos que gestionó
de manera directa para eliminar estos focos de contaminación que vemos en áreas públicas y que me parece que es muy bueno porque es algo que se va a poder empezar a medir y si se puede empezar a medir, vamos a tener estrategias un poco más claras y con mayor concepción en mitigar estos focos de contaminación en áreas públicas. Estas son como las obligaciones, Kate, de este actor súper importante en la cadena, que son los municipios y distritos, y las modificaciones que tuvo sobre la 472. Claro que sí, Cris. Ahora vamos a verificar esas modificaciones que le aplican a las autoridades ambientales. Y aquí es muy importante resaltar que ya tenemos la facultad de exigirle un poquito más a la autoridad ambiental de que nos suministre esta información que nos pide y nos da la 1257. Entonces, dentro de las obligaciones importantes que nos pone la nueva norma es que deben implementar un mecanismo para realizar la inscripción de gestores de RCDs. Este debe ser público y de fácil acceso. Adicional y complementando un poquito esta obligación, deben publicar este listado de gestores autorizados en cada jurisdicción y mantenerlo actualizado trimestralmente. Y aquí hago un llamado importante porque esto ya estaba en la resolución 472, pero creo que la mayoría de los municipios en el territorio nacional aún no cuentan con este listado y encontramos muchos proyectos en sitios alejados del país donde nos buscan a nosotros aquí en Bogotá porque realmente no saben o no tienen las opciones de a dónde llevar sus residuos, cómo poder hacer un aprovechamiento correcto, no existen más plantas de aprovechamiento en otros lugares, sino que prácticamente toda la gestión macro de los residuos de construcción y demolición se encuentra en la Cosmopolitan de Bogotá. Entonces, es importante que le exijamos también a la autoridad ambiental que nos mantenga actualizados estos listados y que esté en esa constante búsqueda de sitios donde puedan nuevos gestores incurrir en esta nueva gestión de residuos. Adicional, las autoridades ambientales locales como las secretarías, las CARS, deben ahora hacer un reporte anual a la máxima autoridad, que es el Ministerio de Medio Ambiente, donde deben contarle durante el periodo de un año cuál fue la gestión que hicieron en cada jurisdicción, cuántos materiales se llevaron a aprovechamiento, cuántos generadores tengo en mi jurisdicción, cuántas plantas de aprovechamiento, cuánto se fue para disposición final. Y es muy importante y muy válido que ahora la máxima autoridad pueda tener esta información para incurrir en nuevas estrategias para mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición. Y por último, la norma nos indica que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo máximo de 18 meses para ajustar el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Este ya existe y el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo de 18 meses para incluir un módulo donde se puedan reportar toda la gestión integral que se hace con los RCDs. Aquí hay una aclaración importante que dice es que si el ministerio no lo tiene aún ajustado, si en el plazo de 18 meses todavía no lo tenemos listo, nos debemos seguir rigiendo con el tema de los anexos que nos da la resolución y seguir haciendo los reportes en los formatos Excel mientras tenemos listo este módulo. Así es, Kate, si somos generadores, si somos gestores, si somos municipios, si somos autoridad ambiental, hasta que el módulo en el SIAC no esté actualizado y funcionando, es responsabilidad de cada actor diligenciar el anexo que se encuentra para cada uno y entregar esta información a la autoridad ambiental de este medio manual con su Excel. Esa es una aclaración bien importante para que empecemos a cumplir con los lineamientos de la resolución 1257. Claro que sí, Cris. Por último, vamos a hacer un paso muy rápido por los reportes, cuáles son los anexos que nos da esta resolución. Y aquí quiero hacer una aclaración importante que el único anexo que no se tocó dentro de la modificación de la 1257 fue el anexo número 4, que es el formato para inscripción de gestores. No tuvo ninguna modificación, por eso no lo vamos a ver aquí en la presentación, pero vamos a pasar un poquito un recorrido por las modificaciones importantes y los nuevos formatos que nos incluye esta resolución 1257. Entonces, el primer anexo que nos encontramos es el formato único para la formulación del plan de manejo ambiental de RCDs. Es este plan, este programa que debemos presentar 30 días antes de iniciar las actividades en el proyecto. Y los cambios más significativos que tuvo este anexo es que se incluye un número que se asigna al generador por parte de la autoridad ambiental. Aquí en Bogotá lo conocemos comúnmente como el PIN, que se nos asigna a los proyectos para poder reportar esta información.
A nivel nacional, ahora las autoridades ambientales también deben designar este número único para la identificación de cada proyecto eh, en todo el territorio nacional. Nos incluye un tema de la vigencia de la licencia de construcción, que esto no estaba en el formato anterior de la 472. También nos incluye poner la información del uso de suelo y el tipo de obra, si es pública o privada, y el uso de suelo aprobado por el plan de ordenamiento territorial de cada lugar donde se haga el proyecto. Nos pide tener el cálculo total de los residuos proyectados en toneladas. Recordemos que ya no se hace bajo la proyección de los materiales a utilizar en obra, sino se hace con los residuos que vamos a generar, y esta es la proyección que debemos tener clara a la hora de diligenciar este primer formato del programa de manejo ambiental. Y adicional, como comentábamos anteriormente, tenemos los indicadores, que aquí es donde nos causa un poco la duda con respecto al tema de utilizar material con contenido reciclado, porque la norma no me dice que no lo pueda utilizar, pero en los anexos y en el programa que debo yo diligenciar no me aparece este indicador como sí estaba antes en la resolución 472. Entonces, para que tengamos en cuenta un poquito estos cambios. Inclusive nos saca indicador por grupo, ¿no? Entonces nos está Así es. solicitando un indicador por lo que entregas, lo que hiciste en obra, que aprovechaste Exacto. el sitio con tus residuos, que entregaste a punto limpio, que entregaste a receptor, e incluso hablan de un indicador de qué entregaste a disposición final. Lo que no sé, Kate, no sé cuando estábamos haciendo el análisis de la resolución, si quedaba claro, era el tema de que si al final ese porcentaje se consolida para saber si mi meta de aprovechamiento es ese consolidado, o si solamente tengo que tener en cuenta algunos indicadores para consolidar el final. Eso no es como muy claro en el momento, pues, de consolidar los indicadores. Así es. El segundo formato que tenemos es el formato de constancia de gestores, y este básicamente tuvo el cambio de que en la certificación ya el gestor debe incluir ese número de aprobación que le da la autoridad ambiental para poder ejercer su operación, y debe entregar el certificado con una información mucho más detallada de los RCDs que se están gestionando. En la 472 nos daba un formato mucho más plano, donde nos decía total de cantidades de RCDs gestionadas en toneladas para de contar. Aquí ya nos está abriendo el paso a los grupos de residuos, que si tengo pétreos, que si son no pétreos, es mucho más específico para entregar esta constancia a los gestores a nivel nacional. El siguiente anexo que tenemos es el formato de reporte trimestral de los gestores a la autoridad ambiental. Este formato se actualizó porque anteriormente con la resolución 472 se hacía un reporte anual, y creo que este es el formato que tuvo un cambio más significativo en cuanto de forma y de fondo, porque la 472 nos daba un formato muy plano. Únicamente nos pedía nombre del gestor, cantidad llevada a aprovechamiento o a disposición final para de contar. Ahora nos pide también que sean los gestores mucho más específicos para obtener una información más detallada y unas estadísticas más reales por tipo de residuo de todo lo que se está gestionando en cada municipio o en cada distrito. No, y un punto a tener en cuenta, Kate, con ese ajuste es saber qué se va a aprovechamiento y qué se va a disposición Súper final. importante. Inclusive no solamente como un dato de conocimiento, sino un dato que nos da a entender, venga, necesitamos más empresas que realicen aprovechamientos de diferentes residuos de construcción y demolición, y entendemos que la 1257 quiere abrir como este abanico de posibilidades para que los materiales no se vayan a disposición final, sino se aprovechen desde una separación exhaustiva en la fuente, que es desde allí donde tenemos que trabajar, Claro que hasta sí. la entrega final de estos residuos a nuestros gestores externos. Me parece muy válido que Súper ahorita válido. esto esté en los pues, anexos Claro que sí. como opción. Este formato es completamente nuevo, que es el formato de reporte trimestral de los generadores a la autoridad ambiental. Recordemos que anteriormente se hacía un único reporte cuando se cerraba el proyecto. Ahí, en el tema de la finalización, recopilábamos toda la información en cuanto a residuos y se hacía una única vez. Ahora la norma nos obliga a hacer un reporte trimestral que se debe hacer mediante el anexo número 5, que es completamente nuevo dentro de esta resolución. Básicamente, esto es un resumen de mi programa de manejo ambiental de RCDs. En este anexo vamos a tener que decirle a la autoridad ambiental la cantidad en toneladas de cada tipo de residuos
de lo que es llevado a aprovechamiento, de lo que entrego al receptor, las cantidades llevadas a punto limpio, llevadas a planta de aprovechamiento y qué cantidad de material es llevado a disposición final. Esto es un formato completamente nuevo, lleva los datos básicos del proyecto y se entrega a la autoridad trimestralmente. Recuerden que el reporte que debemos hacer el próximo 15 de abril, contando el primer trimestre de este año que se termina el día de hoy, debe hacerse mediante el anexo número 5 de la 1257. ¿Listo? El siguiente anexo que tenemos es el número 6, es el formato de certificación del receptor de RCDs. Como es un actor nuevo, este anexo también es completamente nuevo y aquí vemos que también son muy específicos con el tema de cómo el receptor debe entregar la información. Debe entregarlo por tipo de residuo, cantidad de material entregada por el generador y el tipo de aprovechamiento que se le dio en el proyecto. Si lo utilizamos para relleno, si lo utilizamos para carreteables, si la madera se reutilizó para hacer el casino del proyecto de la obra, especificar muy bien el aprovechamiento que se le dio al residuo recepcionado por este receptor. Y adicional, en las notas nos indica un tema muy importante que les mencionábamos en las obligaciones, que debe anexar el registro fotográfico de dicho aprovechamiento y anexar las licencias de construcción que tenga el proyecto donde fue reutilizado este material. Pienso yo, Kate, que una de las obligaciones que tenemos los generadores es pedirles a los receptores Claro que sí. este anexo porque funciona como la certificación. Es la certificación que a mí me entrega el receptor, a mí como generador, de qué pasó con mi material, yéndonos pues a la obligación que tenemos y es que somos responsables de nuestros residuos hasta saber qué pasó. Muchos generadores creemos que porque salió el proyecto y los entregamos llanos de una u otra forma como en que nos desentendemos de los materiales, pero no, es nuestra obligación saber qué pasó y es obligación del receptor entregarnos una certificación con registro fotográfico para también conocer la trazabilidad. ¿Qué hizo? ¿Cómo entró? ¿Qué proceso de transformación se realizó? Si solamente se reutilizó, el tipo de aprovechamiento que nos exige la anexo. Importante esto para los casos en que el receptor es un tercero diferente a mí como constructora, por ejemplo. Para ese caso, tenemos el siguiente anexo, que es el formato de autodeclaración de receptor. Yo como constructora puedo tener diferentes proyectos en el territorio nacional y puedo llevar los residuos de un proyecto a otro para darles ese segundo aprovechamiento como materia prima. Y para ello nos aplica este anexo número 7, que es el formato de autodeclaración, donde debemos indicarle a la autoridad ambiental el aprovechamiento que le estoy dando a sus RCDs en mis proyectos y debe tener sí o sí la firma del representante legal y la firma de un profesional ambiental con tarjeta profesional. Eso es súper claro para que lo podamos hacer dentro de los mismos proyectos. Y acá, Kate, entramos pues con una duda que han tenido muchos nuestros clientes y que no es muy claro, porque explicábamos en el tema de las metas de aprovechamiento que las tierras de excavación no se tenían en cuenta para la proyección de mi meta de aprovechamiento. Pero hay unas actividades que nos cuenta el concepto de receptor, que es que puede hacer un receptor. Entonces nos hablan de rellenos, nos hablan de nivelación de taludes, que uno de los RCDs que se te viene en la cabeza para entregarle a un receptor que tenga esa actividad pendiente son las tierras de excavación. Exactamente. Las tierras de excavación no nos dice dentro de la norma que no puedan sumar a la meta de aprovechamiento, lo que nos da a pensar de una u otra forma, que si yo le entrego a un receptor cierta cantidad de tierras de excavación, es válido, aparte de documentarlo, que eso pues es una obligación, sume o no, aparte de documentarlo, sumarlo en mi meta de aprovechamiento. Claro que sí, es algo que también queremos invitar a nuestros clientes o a la audiencia que nos siga a hacernos, si tienen alguna pregunta o algún caso puntual y si eso les está pasando, a que nos dejen sus datos por el interno y nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder solucionar o para poder aclarar este tipo de dudas que se tengan frente a este tema. Claro que sí, Cris. El último anexo que nos incluye la resolución 257 del 2021 es el formato de reporte anual que deben hacer las autoridades ambientales. Esto, como le digo, es completamente nuevo. Entonces, las autoridades ambientales deben entregar la información completa de la cantidad de generadores inscritos en cada jurisdicción, la cantidad de gestores que tienen allí con sus datos correspondientes y la cantidad de receptores que se reportaron en dicha gestión durante el periodo de un año.
¿verdad? También deben entregar la información específica en toneladas de las cantidades de material que fueron aprovechadas en obra, llevadas a un receptor, llevadas a punto limpio, a plantas de aprovechamiento o a sitios de disposición final. No, además, Kate, imagínate la cantidad de data con la que va a contar ahora la máxima autoridad ambiental, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, con este reporte que deben de hacer los gestores, los generadores y los receptores. Me parece que todo lo que puedas medir sirve para tener una solución a los problemas que tenemos en este caso. Si tenemos una data como tan completa, con estas estadísticas reales, vamos a poder generar ya estrategias un poco más aterrizadas a la problemática que se ve con el tema de residuos de construcción y demolición. Y si todos los actores de verdad nos ponemos la camiseta y lo que tú decías de que nos abrocharon el cinturón y lo hacemos, en realidad vamos a poder dotar al Ministerio de Medio Ambiente con información muy interesante para empezar a cambiarle la cara a esto. Inclusive Claro con la que sí. 472 de una u otra forma se vio el cambio. O sea, desde que empiezas a meter conceptos como aprovechamiento, separación y a tener tantos actores allí regulando en la cadena, ya generaste un impacto. Pero ahorita con estas modificaciones de la 1257 me parece que en cuanto a temas de beneficios ambientales, pues nada, vamos a sacarla del estadio, Kate, como se dice. Claro que sí. Entonces, concluimos con el tema de los anexos. Y esta información, Cris, también es muy válida para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda promover mucha más investigación a la hora de buscar alternativas diferentes de aprovechamiento, de reutilización y reducir al máximo la disposición final de residuos de construcción y demolición, que es lo que buscamos, digamos que al final todos los actores de la cadena. Así es, Kate. Es importante, de pronto ya lo dijimos en el proceso de nuestro webinar, la norma entró en vigencia el 23 de noviembre del año 2021 y ya explicamos a qué proyectos les suma cumplir con la 472 y a qué proyectos con la 1257. Igual, si tenemos algunas preguntas, se están viniendo solucionando por medio del chat con nuestra ingeniera Vanessa Páez, y las que no, pues la idea es poder contactar con ustedes directamente, así que si me pueden dejar sus datos y pues poderles ayudar a aclarar muchas dudas que tenemos, que tienen, será un gusto para nosotros. Claro que sí, digamos que esta resolución de dudas se puede hacer a través de una asesoría mucho más personalizada, a través de mentorías, que es un servicio que nosotros manejamos dentro de nuestro portafolio para atender estos requerimientos específicos que tiene cada proyecto en el territorio nacional. ¿Listo? Así es. Damos paso, Cris, entonces a la parte final de nuestro webinar. A nuestra actividad en donde vamos a poder medir un poquito de lo que aprendimos, del conocimiento que tenemos en esta resolución. Entonces, esta actividad se llama Kahoot. Es básicamente un juego de 15 preguntas que preparamos de lo que hemos nosotras venido hablando en la resolución 1257 y tenemos 30 segundos por pregunta para dar respuesta. Son preguntas de múltiple respuesta, así que les voy a dar como las indicaciones para que nos vayamos conectando. Tenemos un máximo de 200 personas que se pueden conectar a nuestro Kahoot. Entonces, pues la idea es que ingresemos desde cualquier dispositivo a www.kahoot.i como primera medida. Segundo, ingresen el código que vamos a ver en este momento en la pantalla, que ya se los vamos a ir mostrando. En tercer lugar, ingresen por favor su nombre y seguido por un slash o por un guión, la entidad a la cual están representando. Esto con el fin de que pues Kahoot maneja un podio en donde vamos a tener 3 ganadores. La idea es hacerles llegar como un detallito por nuestra parte por estar como tan concentrados en nuestro webinar. Asegúrate que tu nombre aparece en pantalla, ya ahorita lo vamos a ir mirando, igual si hay preguntitas de cómo ingresar por chat, Vanessa nos va a ir ayudando aclarándolas, y ya cuando empecemos el juego en nuestra pantalla van a aparecer las preguntas con las respuestas. Nosotras vamos a ir leyéndolas y en el móvil de ustedes o en el lugar donde vayan a llevar a cabo la actividad de Kahoot, van a aparecer colores y figuras geométricas y es allí donde ustedes tienen que picar para dar la respuesta
con base a la relación del color y la figura que les aparece en nuestra pantalla. Entonces creo yo, Kate, que sin más preámbulo, empecemos. entonces vamos a iniciar con nuestro Kahoot. Denme un segundo y ya les publicamos el código. En este momento, no, todavía no lo tenemos. Ya lo estamos en compartiendo. Listo. Tenemos acá el pin de juego en nuestra pantalla para que se vayan inscribiendo. Por favor, recuerden que deben poner su nombre, guión o slash, la entidad de donde nos acompañan para que sea mucho más fácil el tema de la premiación. Bueno, ya tenemos varios inscritos. Conectaditos ya. Por favor. Daniel, Yolanda, Alejandra, Jonathan, María. Bueno, ya Perfecto. son varios los que se están conectando. Gracias, gracias. ¿Cuántos llevamos ya inscritos? Les recordamos el número del PIN, es el 376-8565 para que puedan ingresar a Kahoot y nos pongan, digamos, que el guión o slash de donde nos acompañan. Vemos personas que nos acompañan de Constructora Galias, de Capital, de la CAR, de ARPRO. Gracias por participar, gracias por acompañarnos en esta actividad tan importante, donde podemos compartir conocimiento y conversar un poco acerca de todo este ajuste normativo. Vamos y la importancia, Kate, de tener diferentes actores, ¿no? Tenemos generadores, tenemos autoridades, tenemos gestores, ya como con gran acogida a nuestro webinar. Perfecto, vamos a esperar que se acaben de conectar las personas para dar inicio. Claro que sí. Perfecto. Importante que vamos a abrir un pequeño espacio finalizando nuestro Kahoot, donde la ingeniera Vanessa Páez nos va a acompañar para responder aquí abiertamente en nuestra transmisión y en nuestro webinar algunas de las preguntas más recurrentes que hemos recopilado a través del chat. ¿Listo? Entonces, finalizando nuestro Kahoot, vamos a darle paso a este tema. ¿Listo? Vemos una persona que se nos inscribió con el mismo número del PIN. Esperemos a ver qué pasa durante el juego. Sí, de acuerdo. Recuerden que es el nombre y la entidad de la cual nos están acompañando para que podamos identificarlos en nuestro código. Listo, se siguen conectando. Entonces, vamos a dar 2 minutitos más y arrancamos con el juego.
¿Cuántos llevamos? Perfecto, listo. Tenemos ya 115 personas conectadas en nuestro Kahoot. Entonces vamos a dar un minuto más para que las personas se conecten y ya empezamos con nuestro juego. Aquí nos acompaña la ingeniera Vanessa Páez. Muchos de ustedes ya la conocen, nos ha acompañado en diferentes webinars que hemos hecho a través de nuestras diferentes plataformas y nos va a acompañar para hacer el espacio de preguntas finalizando nuestro Kahoot. ¿Listo? Yo creo que arranquemos con las personas que tenemos, entonces iniciamos el juego. Recuerden que nosotros vamos a estarles leyendo las preguntas y ustedes van a ver solamente colores y figuras en sus pantallas. ¿Listo? Empezamos. Primera pregunta. ¿Qué se ajusta en la ¿qué ajusta la resolución 257 por medio de la 472 de 2017? La primera, color rojo, cambiar las metas de aprovechamiento. La segunda, el color azul, para promover el aprovechamiento de los RCDs en diferentes sectores a la construcción. La tercera, amarillo, el ministerio quería una nueva norma. La cuarta, color verde, para modificar los anexos. Bueno, ya tenemos varias respuestas. Listo, recuerden que tenemos 30 segundos para responder. Perfecto. Bien. Busca promover el aprovechamiento de los RCDs Bien. en diferentes sectores de la construcción. Vemos que 64 personas respondieron correctamente. Seguimos. Muy bien. Clara la información. Muy clara. Sí, por lo menos del porqué. Tenemos a Catalina de Enel en el primer lugar del podio. Muy, muy bien. De segundas tenemos a Jennifer. Y luego está Mónica de IRT. ¿Listo? Siguiente. De las siguientes definiciones, ¿cuáles son nuevas en la resolución 257 del 2021? Tenemos las respuestas. En rojo, almacenamiento y gran generador. En azul, aprovechamiento. En amarillo, simbiosis industrial y receptor. Y en verde, almacenamiento, gran generador, simbiosis industrial y receptor. Nos restan 11 segunditos, 9 para dar respuesta a esta pregunta de las definiciones. 3, 2. Muy bien, pero tenemos Bueno, ahí un empate y de pronto una confusión. Y aquí cabe aclarar que las únicas definiciones nuevas en la resolución 1257, estos son los conceptos de simbiosis industrial y receptor. Lo que es almacenamiento y gran generador ya estaban en la 472 y se ajustaron bajo la 1257. ¿Listo? Y Siguiente. Revisemos nuestro podio. Uy, Dios mío, cambió este podio. Tenemos a Mónica de IRT liderando, Alejandra de CB de segundas y a Leonardo Santía de terceras. Creo que es Leonardo Santiago. Yo estuve por ahí respondiendo. Ah, el ingeniero de Engeurbe, si no me equivoco. Tercera pregunta. Simbiosis industrial es estrategia colaborativa para el intercambio de flujos físicos de materiales, energía o agua y el compartir de servicios entre actores para contribuir el uso eficiente de recursos y la reducción de impactos ambientales de sistemas industriales. ¿Verdadero o falso? Ay, bueno, aquí sí ya nos dimos cuenta que quedamos cortos con las personas que dieron respuesta. 89, no, estuvo muy No, bien. muy bien. Importante, súper verdadero. Vamos a ver cómo se mueve el podio. Bueno, Bueno, Mónica va sigue cambiando. encabezando nuestro podio. Felicitaciones. Seguimos con la cuarta pregunta de nuestro Kahoot, las obligaciones del receptor. En las obligaciones aplicadas al generador se debe informar a la autoridad ambiental la cantidad de material a entregar al receptor. ¿Cuál de los siguientes es el tiempo establecido por la norma? En rojo, 30 días antes de iniciar el proyecto. En azul, 15 días antes de iniciar el proyecto. En amarillo, 15 días después de finalizar el trimestre y 30 días antes de entregar el material. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. 30 días antes de entregar el material. Es la respuesta correcta. Correcta. 30 días antes de entregar el material, los generadores tienen para presentarle a la autoridad ambiental los materiales que van a entregarle al receptor.
Muy Importante porque de pronto tuvimos en las respuestas una confusión con el plazo de erradicación del programa de manejo ambiental ante la autoridad, que ese sí se hace 30 días antes de iniciar el proyecto, ¿vale? Para el receptor, solamente 30 días antes de entregarle el material. Siguiente. Vamos a ver cómo se mueve este podio. Dios mío, nos cambiaron a Mónica, tenemos a Daniel, que no sabemos de dónde nos acompaña, Camilo Riva y Franci de Marval. Muy bien. Siguiente. Si el proyecto tiene actividades sujetas únicamente a licenciamiento ambiental, debe, en rojo, reportar los anexos de manera trimestral ante la autoridad ambiental. En azul, reportar a la alcaldía local donde se ubique el proyecto. En amarillo, reportar a través de informes de cumplimiento ambiental. Y en verde, generar incentivos para el uso de material reciclado proveniente de RCD. 10 segunditos. Muy bien, aquí tenemos otra confusión. Y es que los proyectos que están únicamente sujetos a licenciamiento ambiental deben reportar a través de informes de cumplimiento ambiental y no a través de los anexos de la resolución. Esta es la única diferencia que tenemos con este tipo de proyectos. Así es, se nombran en la resolución 1257, dando como claridad de que el reporte se debe hacer por medio de su informe ambiental con respecto a la autoridad que haya generado la licencia, pero no deben de cumplir o no deben de reportar a lo que exige la 1257. Importante aclarar. Se sigue moviendo. Ya tenemos a Camila arriba de primeras. Bueno, la siguiente. Para clasificar un municipio como categoría especial, debe cumplir con rojo, población entre 10.000 y 20.000 habitantes; azul, población superior a 50.001 habitantes; 500.000. amarillo, 500.001 habitantes; población en 40.000 y 50.000 habitantes; y en verde, población inferior a 10.000 habitantes. Esta es una aclaración que nos hizo Kate antes de iniciar con las metas de aprovechamiento, muy válida para posicionar nuestros proyectos. Entonces, Muy 51 personas clarísimo. entregaron la información como es. Ya, súper claro que la categoría especial es la que tenga la mayor cantidad de habitantes. ¿Listo? Así es. Seguimos. Camilo Rivas sigue Daniel subió posicionado posición. Bien, en nuestro podio. Muy bien. Perfecto. El porcentaje de aprovechamiento para las obras que finalizan en el año 2028 y se encuentran en un municipio de categoría especial, ¿cuál es el porcentaje de aprovechamiento que debe de cumplir? En rojo, el 50%, en azul, el 70%, en amarillo, el 25% y en verde, el 92%. Vamos a ver. 5 segunditos más. Concentrado con el tema de las metas de aprovechamiento y nos da la respuesta correcta. Bien, 50%. Tenemos ahí de pronto un poquito de duda. Sí, de acuerdo. Tenemos a 32 personas, de la cantidad de personas que están participando, que nos dicen que es el 50%, es la respuesta correcta. Es importante aclarar que para los proyectos que cierran en el 2023, en el 2024 y en el 2025, la meta de aprovechamiento para una categoría especial es del 25%. Seguido vamos con años de cierre 2026, 2027 y 2028, que es de un 50% para categoría especial, y a partir del 2030 se congela nuestro porcentaje en el 70%, y esto es muy importante tenerlo claro para saber, dependiendo en qué fecha cierra, con qué porcentaje debemos cumplir. Listo, seguimos. Sigamos. Bueno, Daniela. Bueno, tenemos a Daniela y a Camilo y a Daniela. Y tenemos a Yuri muy cerquita y muy rápido. de Sopó, que está subiendo. La rapidez influye también. Exactamente. Listo. Siguiente pregunta. Según la resolución 1257, ¿las tierras de excavación se tienen en cuenta para el cálculo de la meta de aprovechamiento? ¿Falso o verdadero? Pregunta de parcial. Muy, de las muy que interesante. más se tienen que tener claras exactamente en este tema para aplicar. Tenemos todavía, todavía 15 nos queda segundos tiempito para dar respuesta. Recuerden que el tiempo se corta cuando ya tenemos el total de las respuestas. Así es. Entonces ya vamos por 5 segundos.
es importante tener en cuenta que acá también suma lo rápido que respondemos, ¿no? Para estar en el podio. Falso. Falso. Bien, Muy Así bien, es. muy Tuvimos bien. una buena cantidad de personas que respondieron correctamente la pregunta. Es totalmente falso. Las tierras de excavación no se tienen en cuenta para el cálculo de la meta de aprovechamiento y esto nos lo deja clarísimo la resolución 1257. Claro que sí. Sigamos. Seguimos. Se mantiene El el podio podio. se mantiene muy Y bien. José muy Portilla lindos. está de vuelta con una racha de respuestas de 3, ¿no? Ahí Bien, también nos tienen en cuenta claro. quién va en racha con la Creo cantidad de que respuestas Ginette de seguidas. Marval y David de Samsung van subiendo Están ahí en haciendo tendencia. Ahí de a van. poquito. Vamos escalando en este podio. el podio, sí. Listo. Pregunta ejemplo. De acuerdo. Si tengo una obra ubicada en la ciudad de Cali, inicio actividades el 18 de noviembre del año 2021 y finalizo actividades el 20 de diciembre del año 2022, esta obra debe de cumplir con rojo, resolución 1257, azul, resolución 472, amarillo, ambas resoluciones y verde, ninguna de las anteriores. ¿En qué norma debo de cumplir con estas 21? Muy bien. Muy Muy bien. bien, lo Y tenemos era súper lo que claro. explicábamos, Kate. Todas las obras que inicien antes de entrar en vigencia la 2020, la 1257, no deben de cumplir con la 472. Pero los municipios de categoría especial, Y 1, 2 y 1, 2 3. y 3. Así De es. acuerdo. Muy bien. Listo. Vamos a ver si se nos mueve este podio. Camilo, volviste a subir. Estás de primeras. Muy bien. Vamos ahí con rachita. Listo. Pregunta número 10. El gestor deberá expedir constancia de los RCDs en un tiempo máximo de rojo, 20 días calendarios posteriores a la recepción. Azul, 30 días calendario posteriores a la recepción. Amarillo, 45 días calendario posteriores a la recepción. Y verde, 15 días calendario posteriores a la recepción de los RCD. El gestor, ¿no? El gestor, Expedir súper claro. constancia. Obligaciones del gestor. 87 Listo, respuestas. muy bien. Súper. 15 días calendario posteriores a la recepción del RCD es el tiempo máximo que tiene el gestor para entregar este certificado. Clarísimo en el web. No se nos movió el podio, seguimos Se con mantiene la bien. racha y Catherine de Arpro está subiendo en el podio. Perfecto. Según la resolución 1257, el municipio y o distrito puede ser ente de control para dar cumplimiento a la norma. ¿Esto es falso o verdadero? La resolución 1257 le da eso al municipio, ¿sí o no? Vamos a revisar. Pregunta corchadora. 15 segundos, todavía tenemos tiempito para dar respuesta. 5 segundos. 88 respuestas. Tambores. Y muy bien. Verdadero. Es una de las obligaciones que recalcábamos, Kate, que es de resaltar en la norma como un punto positivo. Y es que ahorita los distritos y los municipios sean un ente de control y ayuden de una u otra forma a las autoridades a estar detrás de esta buena gestión de residuos de construcción y demolición. Siguiente, vamos a ver el podio. No Uy. se mueve, tenemos esto en una competencia por nada. ¿Listo? Vamos. Pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes corresponde a las obligaciones del receptor? Entregar al generador soportes de aprovechamiento de RCD en rojo. En azul, entregar permisos y licencias para el desarrollo del proyecto. En amarillo, anexar registro fotográfico de la actividad realizada. Y en verde, todas las anteriores. ¿Listo? Vamos. Vamos, 6 segundos. 88. Así. Es que se nos han desconectado, porque ya Sí. veo solo 87, 88, 89 respuestas. Perfecto, muy bien. Todas las anteriores, recordemos que este es el grupo de obligaciones que tiene que cumplir el receptor para entregar las constancias al generador. Muy bien, siguiente. El Bueno, podio está súper, Pero súper ya siguió variable. Daniel, y bueno, tenemos una diferencia ya de Mínima. 200. Así es. Listo, Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Llegando casi al final. Ministerio de Medio Ambiente.
Entonces, La periodicidad que deben tener en cuenta las autoridades ambientales para la entrega del reporte al Ministerio de Medio Ambiente es rojo mensualmente, azul quincenalmente, amarillo anualmente, verde trimestralmente. Una obligación para la autoridad ambiental como actor súper importante en esta Claro, cadena de totalmente. cumplimiento. Bueno, vamos. listo, Yo creo vamos, que sí se nos vamos. han desconectado. Vamos con 85 respuestas. Anualmente. 55 anualmente. Esa es la Muy, periodicidad muy que deben bien. cumplir las autoridades ambientales para informarle al Ministerio de Medio Ambiente la gestión que han hecho durante el año vencido. Ok, Así. veo que aquí la mayoría Ya. respondió trimestralmente y cabe aclarar que los reportes trimestrales son para el generador y para el gestor ante la autoridad ambiental. En el caso de la autoridad ambiental que le reporta al Ministerio de Medio Ambiente, se hace de manera anual. Y el ¿Listo? municipio, que es Y también el un actor municipio que también. tiene que empezar. Exactamente. A reportar bien ambiente. Listo, vamos a ver si esto cambió. Sube Ginette de Marvalta, tenemos en el podio número 3. Alright. Camilo, vamos para que no te quedes por fuera. ¿Listo? ¿Cuál de estos anexos no modificó la resolución 1257? Rojo el primero, azul el cuarto, amarillo el tercero y verde el sexto y el séptimo. Entiéndase bien la pregunta, ¿cuál no modificó la resolución 1257? De los que Quedó se tal quedaron cual. Exacto. iguales. Este lo mencionamos antes de iniciar la explicación de los anexos, porque de hecho no lo incluimos, porque no tuvo ningún cambio. Así es. Listo, vamos. Respuestas. Perfecto, el Bien. número 4. Este es el formato de inscripción de gestores ante la autoridad ambiental. No tuvo ningún cambio, se mantienen los mismos datos y la misma información. Así es. Listo. Nuevo podio. Nuevo Néstor podio. subió. Bien. Bueno, Muy pero bien. Daniel se mantiene, Última ¿no? pregunta. ¿Falso o verdadero? Si el módulo sobre la gestión de RCDs aún no se encuentra disponible en el SIAC, los grandes generadores, gestores, municipios, distritos, departamentos y receptores deben diligenciar y radicar la información ambiental ante la autoridad ambiental en los anexos que nos da la resolución 1257. ¿Falso o verdadero? Esto si todavía no tenemos el módulo en Implementado, el sistema, ¿vale? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Bien. Y la gran ¿Listo? mayoría quedó clarísimo en la explicación del webinar. Listo. Vamos a ver cómo nos quedó este podio. Entonces, el Ganador. tercer premio es para Jennifer Rivera, que Muy porfa bien. nos pones tus datos para En el saber a chat. dónde te contactamos. Daniela Sierra de Segundas y tenemos a 15 de 15. Daniel de CFC. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones a los tres. Gracias. Nos vamos a poner en contacto para hacerles llegar un obsequio muy especial por su participación en nuestro webinar. Y vamos a abrir entonces la ronda de preguntas para las preguntas Dejar claras abiertas los Ujú. temas que tengamos. Con en nuestra la ingeniera Vanessa. Entonces vamos a revisar acá el chat y vamos a seleccionar ya las preguntas recurrentes que tuvimos durante nuestro webinar. Bueno, quiero contarles que el motivo de que esté también aquí es porque tuvimos bastante audiencia, hubo muchas preguntas en el chat que, como les dijo Catherine al inicio de la presentación, estaba yo por allá tratando de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posible, pero bueno, la verdad fueron bastantes, muchas personas preguntaron al interno, entonces hay una opción de preguntar directamente, traté de responder lo que más pude, pero de alguna manera sí encontramos como un común denominador en las preguntas, entonces por eso queremos entrar como a hacer esa revisión chiquita, pues a las personas que se puedan quedar en este espacio para tratar de solventarlas. Entonces, bueno, dentro de las más recurrentes o lo que más preguntó la gente a través del chat, es lo que tiene que ver con la vigencia de la resolución. Entonces creo que entramos a tener como muchas dudas de si mi proyecto empezó en tal fecha y actualmente entra la resolución y termina un año posterior. Sé que son cositas que explicamos, pero que quedan duda, entonces les aclaro. El artículo 13 de la resolución 1257 especifica que la norma entra en vigencia a partir de la publicación y la publicación se dio específicamente el 23 de noviembre del 2021, es decir que todo lo que nos explicaron las ingenieras a través del webinar empieza a regularse a partir del 23 de noviembre específicamente del 2021.
¿Qué pasa? Que tenemos condiciones en cuanto a la parte de aprovechamiento, como bien lo explicaban, y es que si los municipios de categoría especial 1, 2 y 3 entraron en vigencia antes de que naciera esta resolución, digamos, son los únicos que se mantienen en cuanto al cumplimiento de la meta de aprovechamiento. Pero el resto de cosas que dice la resolución lo mantenemos igual, cumpliendo desde el 23 de noviembre, que fue cuando la norma entró en vigencia, ahí como para aclarar. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las metas de aprovechamiento, digamos que, ¿qué pasa? Vimos mucho en el chat que tenían dudas sobre lo que aplica, no aplica. Las ingenieras pues también les explicaban un poco las alternativas que tenemos de aprovechamiento pues bajo lo que nos dice la resolución, pero sí es bueno también invitarlos. Nos enviaron muchos casos puntuales también, situaciones específicas que tienen de los proyectos, casos reales de los proyectos. Mira, tengo un proyecto que tiene esta situación, estoy revisando el cumplimiento de esta manera. Entonces, para esos casos que se vuelven como tan específicos, dejamos la puerta abierta, como se los escribí también a algunas personas en el chat, dejamos la puerta abierta a que nos dejen sus datos a través de este medio y podamos hacer una sesión posterior a esta para revisar los casos puntuales. Nosotros dentro de los servicios ambientales que ofrecemos en MAT, tenemos un servicio de capacitación, de mentoría, donde podríamos entrar a revisarlo puntualmente. Entonces está pues la invitación para que lo hagamos. ¿Listo? De las últimas preguntas, que la verdad fue las que menos logramos responder porque pues ya se nos estaban como acumulando mucho, entonces vamos a leer un par para poder darles respuesta. ¿Listo? Entonces dice por aquí Ginette: la cantidad de tierras de excavación que son aprobadas interna y externamente se suman a la meta de aprovechamiento. Entonces, bueno, esta parte pues creo que la entramos a explicar un poquito más. Ustedes yo sé que fueron un poco como más al análisis profundo de este tema. ¿Por qué? Porque la norma, la verdad, es clara en cuanto a la parte de que lo que es excavación no cumple dentro de la meta de aprovechamiento, porque tampoco cumple, tampoco aplica, perdón, dentro de la cantidad total de residuos bajo los cuales yo estimo la meta. Entonces, en ese sentido, no entraría a aplicar dentro de la meta de aprovechamiento, porque la verdad sí es un parágrafo muy específico, pues dentro de lo que está en la norma. Así ¿Listo? es. Sí es. Bueno, vamos a revisar. Bueno, de las otras cosas que recuerdo que también preguntaron mucho en el chat es el tema de Bogotá. Catherine lo mencionó en algún momento durante la presentación. Nosotros, digamos, directamente desde MAT hicimos la consulta a la Secretaría Distrital de Ambiente preguntando pues cómo estaba el tema de Bogotá, y lo que ellos nos aclaran es que seguimos regulados con la 1115 y la 932. Digamos que en este sentido, las preguntas que hicieron con respecto a que si, por ejemplo, entre obras nos podríamos enviar RCDs y podrían ser receptores, y si en este caso ese tipo de obras podían certificar residuos, digamos que la respuesta sería que no, porque Bogotá se mantiene con los lineamientos que nos exige 1115 y 932, y pues digamos que en ese sentido no podríamos hacer estos movimientos de RCDs por ahora, porque pues la norma se mantiene como ya venía sucediendo en Bogotá, que con respecto a Bogotá, como les digo, también fueron muchas pues las preguntas. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra tenemos acá como recurrente? Entonces, dice Astrid Patricia Rivera: si la empresa no pertenece al sector construcción y esporádicamente genera RCDs, ¿aplica la norma? Entonces, bueno, si recuerdan, dentro de la presentación se explicó todo lo que tenía que ver con simbiosis industrial. Entonces, la simbiosis industrial y el incluir este término dentro de la norma es porque nos abre la puerta a empezar a pensar en procesos de aprovechamiento que no sean solamente el sector construcción. Entonces, de alguna forma, si la empresa no hace parte del sector construcción, pero tiene la posibilidad de recibir TRCDs a tu obra para procesos de aprovechamiento, lo que tendría que hacer esta empresa, que a pesar de que no sea del sector construcción, debería inscribirse como receptor para el generador sea válido y para que la autoridad competente pues también valide esta gestión. Entonces, la respuesta es que sí, no pasa nada con que sea sector industria, manufacturero, sector comercial, sector residencial. Bueno, sí pudiera llegar a ser una opción, pero siempre y cuando el que haga la recepción, que vendría siendo el receptor, esté inscrito ante la autoridad ambiental competente, pues según el sitio en el que se encuentre ubicado. ¿Listo? Sí. Listo. Revisemos qué otra de pronto tenemos por acá. Tenemos cabida como para Bueno, unas ahí dos más o menos preguntas alcanzamos más. como a responder. Bueno, digamos que pues por aclararles,
el tema de revisar de pronto las alternativas de la parte de aprovechamiento. Nosotros desde MAT les contamos, hicimos una serie también de consultas. Lo que trajimos hoy aquí a la presentación es derivado de ese análisis, de esa interpretación que hicimos a través pues de las autoridades, lo que logramos que nos respondieran, pero pues también es muy importante decirles que cuando sean consultas muy profundas, específicas, que ustedes vean que de pronto a través de la presentación no les quedó el tema tan claro, siempre la invitación es a consulten directamente con la autoridad competente del sitio en el que estén ubicados. Nosotros tratamos obviamente siempre de ser lo más claros posibles con la información, brindarles todo nuestro conocimiento y experiencia, pero finalmente pues quien tiene la última palabra siempre va a ser la autoridad. Entonces partir siempre de esto para que no se confíen de pronto de lo que uno analiza, de lo que uno interpreta, porque pues a la final ellos son pues los que también nos dan los lineamientos un poco más Así es, específicos. Vane, y gracias por aclararlo, porque muchas de las respuestas a las preguntas que nos hacíamos con Kate durante el webinar, que son preguntas que ustedes tienen, partían en su respuesta desde la experiencia que nosotros tenemos en cuanto al tema de RCDs, pero aquí es donde la autoridad ambiental al final nos aclara si es así o no. Entonces, sí, hacer directamente por parte de ustedes pregunta a ellos para que queden claras y pues sean ellos los que nos digan si se puede o no. Así es, listo. Bueno, tenemos una última pregunta. En el chat quedaron varias, respondimos varias. Por el tiempo, pues no nos podemos extender mucho más, pero pues vuelvo y les reitero, si hay algo que ustedes digan, no, definitivamente necesito que más me apoye con la respuesta o con una explicación más amplia, por favor déjennoslo saber en el chat. Vamos a guardar sus contactos, nos pondremos en contacto más adelante y pues por ahora nos vamos con una última pregunta. Entonces dice, ¿qué hacer? Joana Leal nos dice, ¿qué hacer si la Corporación Autónoma del Quindío no lleva un inventario de los generadores de residuos y no les asigna un PIN ni a los transportadores tampoco? Entonces, ¿qué pasa? Para el tema de las responsabilidades, las ingenieras mencionaron también responsabilidades del generador, de las autoridades competentes y pues digamos de quien recibe los residuos, sea un receptor, una planta de aprovechamiento o un sitio de disposición final. Entonces, dentro de estas responsabilidades se indica que la autoridad ambiental competente, que para el caso de la pregunta sería la Corporación Autónoma Regional del Quindío, ellos tienen la obligación de publicar un listado de los gestores que están aprobados para recibir los RCDs. ¿Quiénes son los gestores? Las plantas de aprovechamiento, los receptores y los sitios de disposición final. Entonces, en ese sentido, ellos están obligados a hacerlo. La norma únicamente nos especifica sobre la obligación de tener un listado de gestores, pero no indica nada referente al tema, por ejemplo, de un PIN a los transportadores. Es algo que, pues, la verdad, no está reglamentado bajo esa norma nacional, no lo dice específicamente, entonces de alguna manera no podríamos contar con este insumo o exigirlo a la autoridad porque la verdad es que la norma no lo dice. Así ¿Qué es, sí Vane. dice? Y discúlpame, quería aclarar algo con respecto al tema de lo de las autoridades ambientales, y es que aparte de poner el nombre del gestor, ellos tienen que también poner el tipo de aprovechamiento que realiza este gestor dentro de su jurisdicción y trimestralmente debe de estarlo actualizando. Entonces ya nos aclaras totalmente la duda que tenía y es que es una obligatoriedad que está en la 1257. Así es, y pues digamos que ahí como por finalizar, los generadores, digamos que cuando las ingenieras mencionaban el tema de los anexos, el anexo que es para el PMA de RCDs tiene una partecita en donde indica que la autoridad nos tiene que asignar un número de registro, que pues cuando lo mencionan como PIN es porque como PIN se maneja, por ejemplo, en Bogotá, entonces ese número único que identifica la obra nos lo tiene que entregar la autoridad competente. Esto será un proceso a medida que ustedes vayan radicando sus PMAs de RCDs, seguramente la autoridad entra a asignar este número único, pero es solamente para los generadores. Vuelvo y les digo, para los transportadores no mencionan nada de esto. Hay autoridades competentes, por ejemplo, Cartagena, que tengo conocimiento que ellos sí le asignan PIN, por ejemplo, al transportador. Entonces, pues, en esos casos puntuales, obviamente ya es la instrucción que nos den en cada sitio pues del país, pero nos vamos específicamente como a sus lineamientos, pero la norma realmente no dice nada con respecto a eso. ¿Listo? Perfecto, Mani. Ya creo que con esto cerramos nuestra ronda de preguntas abiertas. Como les mencionamos, se nos ha hecho casi que imposible
responder todas las preguntas que nos han llegado en el chat por la cantidad de personas que tenemos conectadas. Y antes de finalizar, queremos recordarle a Daniela Sierra y a Jennifer Rivera, que fueron las ganadoras del segundo y el tercer puesto, que nos dejen los datos para poderles hacer llegar el obsequio. Y finalizando, queremos pedirles un favor muy especial y es de prender sus cámaras para poder tomar una foto de todas las personas que participamos en este webinar. ¿Listo? Freddy, gracias por participar. Nancy también ya está prendiendo la cámara. Qué bonito, qué chévere conocerlos. Sí, qué chévere en verlos. este momento. Es grato que hay personas que conocemos, personas nuevas, qué chévere saludarlos. Un gusto tenerlos acá. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos a hacer una sonrisa muy breve a la cámara para que nos puedan tomar esa foto. ¿Listo? Denos un segundo porque tenemos varias páginas de cámaras prendidas. Tuvimos buena audiencia, muchas gracias de verdad por la participación. Si hay cosas que ustedes ven que faltó tiempo, que quisieran ahondar un poco más en los temas, no duden en mencionarlo en el chat. Nosotros nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes y pues ya revisamos las consultas o necesidades puntuales que tengan ustedes. ¿Listo? Esperamos que tengan un excelente día y agradecemos muchísimo su participación y nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Chao. Chao.